Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A veces, por nuestro propio orgullo, por nuestra propia vanagloria, nos cuesta trabajo aceptar y recordar y reconocer realmente de dónde venimos y qué es lo que somos. A veces se nos olvida de que, humanamente hablando, todos fuimos hechos, estos cuerpos fueron hechos del polvo de la tierra. Estos cuerpos que tanto admiramos, a veces que tanto apreciamos, que tanto cuidamos, y es bueno todo eso, obviamente, porque son cuerpos que Dios nos dio con un propósito, y es algo precioso porque Dios lo hizo. Pero no debemos olvidar de que fuimos hechos del polvo de la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos lo dice. Y la ciencia hoy en día lo confirma. Confirma que los elementos que nuestros cuerpos tienen están todos en la tierra. Así que esto se confirma, esta palabra que fue escrita hace miles de años. Hoy la ciencia lo puede corroborar, porque la palabra de Dios es la verdad. Entonces, darnos cuenta de que nosotros somos terrenales. Y esto es bueno para nosotros los cristianos, porque a veces nos volvemos tan espirituales que se nos olvida que también somos terrenales, que también tenemos un cuerpo que es de esta tierra y que pertenece a esta tierra y que forma parte de esta tierra. Entonces la Biblia nos revela que Dios nos formó nuestro cuerpo del polvo de la tierra, pero al mismo tiempo Él sopló aliento de vida en nosotros y formó en nosotros un alma viviente, un ser viviente. O sea que la unión del espíritu que Dios nos da con el cuerpo que Dios forma es lo que produce la vida en nosotros y nos hace hombres. O sea que el alma, que es el yo, la inteligencia, las emociones, nuestra voluntad, se forma en la unión del cuerpo y el espíritu. Si no hay cuerpo, no hay alma. Si no hay espíritu, no hay alma. Necesitamos esos dos elementos para que se forme el hombre, el ser humano que Dios creó. Por eso tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia nos lo habla claramente en Tesalonicenses. Y el cuerpo es la parte terrenal de nosotros. Y como terrenales que somos, nunca se nos debe olvidar de que tenemos necesidades primarias, tenemos necesidades básicas como seres humanos terrenales que somos. O sea, no somos ángeles, no somos espíritus, no tenemos cuerpos espirituales, tenemos un cuerpo terrenal y por lo tanto tenemos necesidades. Por ejemplo, la Biblia nos muestra que nosotros como personas, seres humanos, Dios sabe que tenemos necesidad de un sustento. Estos cuerpos necesitan un sustento, necesitan alimento, necesitan descanso, necesitan un techo, necesitan vestido, necesitan cosas básicas para poder vivir humanamente y poder cumplir el propósito de Dios. No podemos decir que somos tan espirituales que ya no tenemos necesidad de nada, que ya este cuerpo no existe, que somos ángeles. Eso es una mentira. A veces nosotros nos exigimos y nos juzgamos entre el pueblo de Dios y reclamamos que ya no tenemos necesidad de nada. Y sí tenemos necesidades. Tenemos necesidades, seguimos teniendo necesidades básicas. Entonces la Biblia nos revela, por ejemplo, que necesitamos un sustento. Estos cuerpos necesitan sustento. No podemos, necesitamos comida, necesitamos techo, necesitamos salud, necesitamos descanso, necesitamos un lugar donde dormir, necesitamos cosas básicas.
Y esas cosas deben ser suplidas para que podamos tener una vida normal en esta tierra y podamos cumplir también el propósito de Dios. Para eso, Dios dice que es necesario que trabajemos. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 6, dice la palabra, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque nosotros mismos sabemos de qué manera nos deben imitar, dice Pablo. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces vemos como Pablo, siendo un apóstol, un hombre de Dios, dedicado tiempo completo al Señor, él mismo se pone como ejemplo y dice que para que lo imitáramos nosotros. Él decía, y no solamente él, sino que todos los que trabajaban para el Señor con él, se trabajaban físicamente de día y de noche para sustentar sus propias necesidades, para que ellos no tuvieran que ser carga para la iglesia. Aunque también la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Sin embargo, ellos lo hacen como un ejemplo para que nos diéramos cuenta que si ellos podían, siendo hombres dedicados de lleno al Señor, pues nosotros debíamos imitarlos. En otras palabras, los seres humanos no debemos nunca estar pensando que debemos ser carga para nadie. Debemos, porque es de Dios, es el orden de Dios. Fíjate que aquí nos habla Dios de un orden, de andar ordenadamente. Y andar ordenadamente es ser responsables para suplir cada uno nuestras necesidades de sustento. Y no solamente nuestras necesidades de sustento, sino también dice la palabra en otra escritura más adelante que hasta que tengamos no solamente para nuestras necesidades, sino también lo suficiente como para bendecir a otros. O sea que tenemos de proveer no solamente lo necesario, sino más para poder ser de ayuda para otros. Entonces, por esa razón, el Señor nos dice que debemos tener muy clara el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Y el Señor dice que nosotros debemos tener el trabajo como una necesidad, como una responsabilidad, pero en ninguna manera nuestro trabajo debe volverse un problema al punto que estorbe nuestra vocación, nuestro llamado, el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. O sea, el trabajo no puede volverse nuestra prioridad número uno en nuestra vida. Y vamos a ver por qué. Porque Dios es un Dios de orden y Dios nos establece por medio de su palabra sus situaciones. Nos dice, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5, nos dice que nosotros debemos poner diligencia a nuestro llamamiento, y por eso debemos de añadir a nuestro llamado fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no vamos a estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, pues haciendo estas cosas no caeremos jamás. Por otro lado, el Señor nos dice, mira, tengan cuidado también con sus tiempos libres. Tenemos que aprovechar el tiempo. O sea, como hijos de Dios tenemos que tener un tiempo para trabajar, para sustentarnos, para ser responsables, pero tenemos que tener un tiempo para nutrir nuestra vida espiritual, para añadir a nuestra vida virtudes, conocimiento, para llenarnos de la vida del Señor Jesucristo, del Espíritu, y no estar desocupados, porque el Señor nos muestra por medio de su palabra que la desocupación, los tiempos libres son muy peligrosos, porque somos débiles, porque somos carnales, porque somos humanos. Y es muy delicado, no hay cosa más peligrosa que estar desocupados, que no tener mucho que hacer, que encontrarnos sin muchas cosas que hacer. Porque cuando andamos desocupados, ahí el enemigo viene a tentarnos para distraernos, para enfocarnos en cosas que no nos edifican y para llevarnos al pecado también. Y muchos, dice la Biblia, que la ociosidad, la desocupación, la pereza es la que nos lleva también aún a las adicciones, a los vicios. La mayoría de las veces nosotros vamos cayendo en adicciones y en vicios por la misma desocupación que anda en nosotros. Porque hay tiempo, y el tiempo es un terreno abonado para que el enemigo venga y nos ponga tentaciones. Por lo tanto, el Señor nos dice, no nos quedemos ociosos y sin fruto. Mantengámonos ocupados en las cosas de Dios. Mantengámonos ocupados en lo que el Señor nos ha dado para servirlo, en nuestro llamamiento, en nuestra elección, añadiendo las virtudes de Dios, creciendo en el conocimiento de Jesús, del Hijo de Dios, creciendo en el amor, creciendo en el dominio propio, creciendo en el conocimiento, en la piedad, en el afecto fraternal, para que así entonces, dice la palabra, no caigamos. Es tan importante esto que, por ejemplo, en Santiago capítulo 2, versículo 14, 15 al 17, del 14 al 17, la palabra nos dice que todos los seres humanos y los hermanos en Cristo debemos tener resueltas nuestras necesidades básicas. Son importantes. Esta mañana hablábamos en compartir de que aún cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, es importante para el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos, no, pues es el cuerpo y no somos vanidosos y no importa y podemos, no importa, no necesitamos cuidarlo, pues ¿qué va a pasar? Que nuestros cuerpos se enferman. Si nosotros no nutrimos bien nuestro cuerpo, nos volvemos perezosos, el azúcar se nos sube, nos sentimos con mala salud, perdemos energías, nos podemos enfermar, y si nos enfermamos y si nos sentimos mal, si no tenemos salud, si no tenemos energía, ¿podremos cumplir, hacer la voluntad de Dios? ¿Dios nos podrá usar? No. Entonces, sí debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos alimentarlo apropiadamente, debemos hacer ejercicio, debemos darle el descanso apropiado, porque Dios tiene un llamado con nosotros y Dios nos quiere usar. Y para usarnos, Dios necesita nuestros cuerpos. De la misma manera, Dios necesita que nuestros cuerpos tengan lo necesario para vivamos bien, normal. Porque una persona en necesidad, una persona con hambre, una persona sin techo, sin comida, una persona sin abrigo, es una persona que es muy difícil que pueda servir al Señor, pueda cumplir su propósito. Por eso la palabra de Santiago nos dice que si hay un hermano o una hermana que están desnudos o tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si nosotros vamos y le decimos ir en paz, calentados y saciados, pero no le suplimos la necesidad de este hermano para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice el Señor. Lo cual nos muestra que es importante
que nos aseguremos que todos nosotros tengamos lo necesario. Ahora, lo necesario. A veces alguien dice, no, pero es que yo necesito un carro del año. Bueno, eso no es lo necesario. ¿Ves? O sea, lo necesario es lo necesario, tu alimento, tu comida básica, tu techo básico, tus necesidades primarias. Ya si quieres tener cosas, más lujos o más satisfacciones o darte más gusto, ya eso no es necesario. Ahí no es necesario que nadie te tenga que ayudar para darte más comodidades, porque eso no es necesario, ¿cierto? Pero sí el Señor dice que tenemos que tener lo necesario. Entonces, podemos entender, por un lado, que teniendo cuerpos terrenales, estos cuerpos necesitan mantenerse con lo necesario para cumplir el propósito de Dios. Es importante eso. No es algo que debemos ser tan espirituales como para decir, no, eso no importa. No importa que andemos por ahí en la calle, sin dónde dormir, sin qué vestir, sin qué comer, porque somos muy espirituales. Sí importa. Y la palabra de Dios nos lo dice. Pero también es importante, por eso nos manda a trabajar. Por eso parte de la voluntad de Dios es que trabajemos. Estamos en esta tierra, tenemos unos cuerpos terrenales, los cuerpos que tienen necesidades, por lo tanto, para suplirlos es nuestra responsabilidad salir y trabajar lo necesario para poder sustentar nuestras necesidades. En el caso de los que estamos casados, dice el Señor, no solamente sustentar para nuestras necesidades, sino las de nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Y dice que el que no provee para los suyos ha negado su fe. Pero también hay otras necesidades básicas. No solamente el trabajo, no solamente el sustento físico, sino que el Señor como nos dio un cuerpo terrenal, un cuerpo orgánico, cuerpo físico. En este cuerpo también y nuestra alma tiene necesidad de una familia. Todos tenemos necesidad de la familia. Dios no nos creó para que viviéramos solos en una isla desértica, para que no tuviéramos necesidad de nadie y que solos estemos bien. El aislamiento del ser humano es algo anormal, es una enfermedad, es algo además espiritualmente demoníaco. Siempre que hay actividad demoníaca en un ser humano, los espíritus malignos siempre quieren aislarte de la gente. Y por eso la depresión, el aislamiento es una manifestación muy clara de una acción del enemigo, de Satanás, obrando en las personas que los quieren cerrar solos, que se vuelven como ermitaños, que no quieren ver a nadie. Eso es una acción satánica que va en contra del diseño y el propósito de Dios. Dios nos creó a nosotros para que fuéramos miembros de la familia, no solamente de la familia carnal, sino la familia espiritual. Pero Dios nos hizo a nosotros no como un individuo independiente, sino como una raza. Y eso es otra cosa importante, somos interdependientes. Pero como familia, fíjate en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la Biblia, dice que cuando Dios crea al varón, al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ve? No era bueno que el hombre estuviera solo. Un hombre solo no es bueno. Dios sabe, Dios lo vio. Por eso dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. Entonces, por eso, fíjate, el hombre fue formado del polvo, varón, pero la mujer no fue formada del polvo. La mujer fue formada de la costilla del varón. Los varones fuimos formados de la tierra sin vida, polvo. Pero las mujeres fueron formadas del organismo vivo de nosotros. O sea, la mujer, en otras palabras, es una extensión del hombre. Tal vez a la mujer no le gusta escuchar eso. Y muchas mujeres dicen, nosotros no somos extensiones de nadie. Somos independientes. Mentiras del diablo. Ese no fue el diseño de Dios. No fue el propósito de Dios. Entonces, Dios le hace ayuda idónea para el hombre al formar la mujer. O sea que la mujer fue formada por causa del varón, y lo dice la Biblia.
El hombre no fue formado por causa de la mujer, pero la mujer sí fue creada por causa del varón. Entonces, yo sé que el ego, el orgullo, la soberbia que está en las hermanas o en las mujeres, pues es difícil aceptar eso, porque el mundo y el ego no, quiere decirnos siempre, nosotros no somos independientes, somos iguales, no somos extensión de nadie, todos esos argumentos que el enemigo siempre pone en las mujeres. Pero no es lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué Dios lo hizo así? Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y los creó varón y hembra, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. O sea que cuando Dios hizo al hombre, el propósito de Dios era que fíjate, nos mandó como pareja, hombre y mujer. Lo primero que sucedió cuando Dios crea al hombre fue casarlos. Forma a Adán y luego hace a Eva de Adán y los une en matrimonio, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que puedan multiplicarse. O sea que el propósito del hombre, de que Dios haya formado hombre y mujer, no es otro que para que la pareja puedan procrear, puedan tener intimidad, que eso fue un diseño de Dios. Y en esa intimidad que Dios la hizo, también diseño de Dios. Por eso el sexo no es algo malo. Mucha gente dice, uy, sexo es malo, hablar de sexo es malo, eso es pecado. El sexo es algo hermoso, un diseño de Dios. Y Dios lo hizo para que el hombre y la mujer disfrutaran, tuvieran un disfrute, pudieran unirse más. Y en ese disfrute no fuera un sacrificio, no fuera una carga, no fuera un tormento, sino que fuera algo disfrutable. Ese fue lo que Dios diseñó. Ahora, que el pecado, la degradación, las mentiras, el engaño puedan traer traumas en el ser humano, y todo eso es satánico, y pueda que haya gente que tenga traumas y tenga problemas, y eso se lo vuelve una carga, y se lo vuelve un problema, y se lo vuelve un sacrificio, y todas esas cosas. Pues no ese es el diseño de Dios. Dios no lo hizo así. Es porque hay problemas espirituales que como hijos de Dios tenemos que ser libres y caminar en el diseño básico de Dios. Y eso es un diseño básico: la procreación y el señorear, el gobernar, el administrar. Por eso es también una necesidad, no solamente el sustento de nuestro cuerpo físico en varios aspectos, sino también una necesidad del ser humano por tener cuerpos terrenales, porque si fuéramos ángeles no tuviéramos esas necesidades, ninguna de esas. Hay una necesidad de la intimidad en pareja. Por eso en 1 Corintios capítulo 7 dice, versículo 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pablo dice, mira, si tú tienes don de continencia y vienes al Señor y no te has casado y no necesitas, no tienes necesidad, porque no es una necesidad orgánica tuya, corporal, terrenal. No hay una necesidad orgánica en tu vida de tener pareja, de tener intimidad sexual. Pablo recomienda, la palabra de Dios recomienda, quédate soltero. Es mejor que te quedes soltero. ¿Por qué? Porque vas a tener menos cargas, menos complicaciones, vas a poder tener una vida más libre para que Dios te pueda usar. Pero también Dios no quiere que todos se queden solteros, porque imagínate, todos se quedan solteros, pues se acaba el propósito de Dios. Por eso Dios nos hizo a la mayoría, nos puso a la mayoría esa necesidad, y es una necesidad como podemos tener la necesidad de comer porque sentimos hambre y fatiga y bueno, o sed porque estamos sedientos. Es una necesidad de descanso en nuestro cuerpo. Son necesidades orgánicas. Igual Dios puso en el ser humano una necesidad sexual. Tal vez a muchos no les guste escuchar esto, les suena que es incómodo, pero es de Dios. Entonces, por esa razón, dice la palabra, dice, pero a causa, si tú no puedes tener el don, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
O sea que eso es la palabra de Dios. Si tú tienes una necesidad, ¿qué va a pasar? Si hay una necesidad, si tú tienes hambre y te estás muriendo de hambre, y no tienes trabajo y no tienes forma de que nadie te ayude y no tienes solución a la mano, ¿qué vas a terminar haciendo? Vas a terminar robando, ¿no? O te vas a morir de hambre. Probablemente termines robando. Porque tienes que, de alguna manera, llega un momento en que no aguantas más y vas a buscar suplir tu necesidad básica de alguna manera. Entonces Dios dice, si tú tienes esa necesidad y es una necesidad en tu vida, pues si te quedas soltero, ¿qué vas a terminar haciendo? Vas a terminar fornicando. Porque es una necesidad que de alguna manera vas a tener que suplir y la vas a suplir desordenadamente. Entonces el Señor dice, para evitar que eso pase, porque no es el orden de Dios, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Entonces, digamos, dicen por ahí que a veces hay hombres también, pero más mujeres, casados que no les llama la atención mucho eso. Bueno, el problema es que a veces puede ser que haya mujeres o hayan hombres que no tienen esa necesidad, no la tienen y terminan casándose, no se debieron de haber casado. Porque si se casan y eso para ellos o para ellas es un estorbo, pues es un problema, ¿cierto? Debieron de haberse quedado solteros. Y eso es lo que el Señor dice. Por eso el Señor dice en la palabra, dice, versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Fíjate cómo la palabra lo habla como un deber conyugal. No es una opción. No es que si quiero, si estoy bien, si me gusta, si estoy en el momento. No, eso no dice. Es un deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Yo sé que esto a veces puede sonar duro porque viene en contra de tu manera de pensar, tal vez, o de tus argumentos o de tus justificaciones. Pero bueno, tenemos que ver lo que dice el Señor. O sea, la palabra dice que es un deber conyugal, es una obligación conyugal, es un mandato conyugal. No es si quiero, si me gusta, si es. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Fíjate, es tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde el Señor dice eso? O sea, es bien claro. Como quien dice, para que no haya justificaciones, pero aún así siempre buscamos justificaciones. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que es tanto un deber conyugal que el negarse solamente es permitido delante de Dios si hay mutuo consentimiento, si los dos están de acuerdo. Pero si los dos no están de acuerdo, no se deben negar porque están yendo contra el diseño de Dios. ¿Por qué Dios lo establece? ¿Por qué Dios habla tan claro? Dios lo explica. Por causa de la fornicación. Y luego lo confirma, dice, para ocuparos sosegadamente en la oración, por ejemplo, decir, bueno, vamos a aislarnos de eso, a abstenernos de eso, porque vamos a dedicarnos un tiempo en oración, a meternos con Dios, y entonces vamos a abstenernos, y los dos están de acuerdo. No es que uno de los dos decidió hacerlo y le dice, ni te me arrimes porque yo estoy orando, y entonces es mi decisión. No es lo que dice el Señor. Dice, mutuo consentimiento. Tienen que estar de acuerdo los dos, ¿no? Y luego dice, y volver a juntaros en uno. ¿Para qué? Dice el Señor, para que no nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, es como, volvemos a lo mismo, si es una necesidad, porque Dios así lo hizo. No es porque somos malos, o porque somos perversos, o porque somos carnales, o porque no somos espirituales. Todas esas cosas que a veces tratamos de acusar. No, es porque Dios nos hizo. Es como decirle a otra persona, mira, tú eres tan espiritual que aunque tengas hambre no necesitas comer. Aguanta hambre, no comas. Aunque tengas sed. Si eres tan espiritual, tú no necesitas tomar agua. Tú necesitas descansar. ¿Cierto que no? Bueno, en este caso el Señor trata esta situación igual, porque lo considera una necesidad. Y esto viene de parte del Señor, no viene de parte de la ciencia, ni la psicología, sino de la palabra de Dios. Entonces, Dios establece
Por eso fíjate, para Dios es importante que los creyentes, el pueblo de Dios, tengamos nuestras necesidades básicas suplidas. Fíjate cómo la palabra lo establece. O sea, si tú tienes a tu esposa y a tus hijos aguantando hambre y teniendo necesidades básicas, estás en un problema. Y no solamente estás en un problema, sino que estás impidiendo que tu esposa y tus hijos puedan estar buscando al Señor y caminando en la voluntad de Dios. O sea que si nosotros no tenemos nuestras necesidades básicas suplidas, de acuerdo al orden y al diseño de Dios, ¿cómo Dios puede esperar de nosotros usarnos para su propósito con poder? O sea, nada de eso debe ser tropiezo para que Dios nos pueda usar, para cumplir el propósito de Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? O sea, que es algo muy importante, no es una opción, no es tal vez, es importante. Por eso Dios establece un orden y dice, Dios crea al varón, dice, forma luego a la mujer como ayuda idónea para el varón. Pero cuando Dios forma a la pareja, Dios las crea como para que vivieran una vida de dependencia mutua. Para que el hombre y la mujer dependieran mutuamente, no fueran independientes. Dios no nos hizo ni formó el matrimonio para que cada uno viva su vida independiente. Tú allá y yo acá. Tu vida, mi vida. Tu espacio, mi espacio. Dios nos hizo, fíjate que la mujer salió del hombre y quiere que seamos uno, para que vivamos una vida de dependencia. Tal vez el problema es que el ego, la soberbia, la vanagloria, el orgullo, no nos gusta depender de nadie ni someternos a nadie. Entonces, el pecado de nosotros quiere hacernos sentir independientes. Yo tengo mi vida, es mi espacio, es mi manera de pensar, es como lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, etcétera, etcétera. Ese es el pecado. Pero el diseño de Dios es que fuéramos independientes. Para eso necesitamos ¿qué? Necesitamos la gracia, humillarnos. Ver a nuestra esposa, ver a nuestro marido como parte de mi vida. Yo no tomo las decisiones solo. No es lo que yo quiera nomás, no es lo que a mí me guste, no es lo que yo pienso. Tenemos que depender el uno al otro en un orden. Aunque el Señor puso al varón como cabeza, pero de todas maneras el varón debe considerar a su esposa. No es que el varón imponga como un macho machista, porque es la cabeza y la esposa tiene que someterse y la pisotee. No, ser cabeza, una persona, fíjate, ser autoridad. Para ser autoridad, lo primero que tiene que haber en nosotros es mansedumbre. Para que nuestras esposas nos respeten, tienen que haber en nosotros hombres mansos, hombres humildes, hombres rendidos a los pies de Dios. Entonces, ahí es cuando nuestras esposas pueden comenzar a vernos con respeto. Pero si nosotros las tratamos mal, las tratamos como machistas, las maltratamos, pues obviamente, pues no es justificación, pero obviamente eso activa la carne, el pecado en las hermanas y hace que pues también ellas tropiecen, ¿no? Por eso el Señor estableció un orden y es una necesidad básica. Por eso, fíjate, uno de los problemas, una de las cosas que tal vez causan más separación en los matrimonios y más problemas es por los problemas de la intimidad. Un matrimonio espiritualmente saludable es un matrimonio que tiene una intimidad saludable, que puede vivir la palabra de Dios de Corintios 7, que no se niegan, que se suplen, que se atienden, no porque, bueno, pues voy a someterme porque sí, pero de mala ganera, no. Con amor, con paciencia, con cariño en el Espíritu, en el Señor. Entonces, un matrimonio saludable espiritualmente, donde hay una vida íntima saludable, es más fácil que haya un matrimonio en el Señor saludable. Porque en realidad lo que une, lo que hace el matrimonio es la intimidad sexual, porque es lo que
es lo que complementa al que sean varón y mujer. Porque de resto, pues pueden ser hermanitos, amigos, compañeros. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué sea mujer y hombre? No, pues pueden ser amigos que iban juntos, roommates. Pero ese no es el matrimonio, ese no fue lo que el Señor diseñó. Por eso la intimidad es algo muy importante, muy espiritual, muy espiritual. Sí, ojalá oramos para que el Señor nos revele eso en Cristo, en el orden de Dios, para que podamos ver eso como algo muy importante, no como algo no tan importante. Y cuando hay vida saludable íntimamente, hay una relación saludable como pareja, normalmente. Y eso hace que la pareja pueda estar más enfocada en los propósitos de Dios. Entonces, también Dios establece funciones para el varón, funciones para la mujer. Dice que el varón sea el proveedor, dice que la mujer sustente su casa, cuide a sus hijos, atienda a su marido, ¿no? Por eso Satanás, pues, quiere siempre traer desorden a todo el diseño de Dios. Por eso Satanás anda diciendo que poder casarse 2 hombres o 2 mujeres está bien. Eso es completamente satánico. Completamente satánico, por fuera del orden de Dios. Es una desviación, una degeneración del diseño de Dios por causa del pecado. Entonces, también Dios estableció como necesidad el matrimonio. Ahora, ¿qué es el matrimonio? Hoy en día el matrimonio para nosotros es una ceremonia, así, unos requisitos y una legalidad. Pero en realidad delante de Dios, más que eso, el matrimonio es un pacto, porque los contratos legales y los registros y todo eso por muchos años no existieron. Eso es de nuestra época. Pero en realidad el matrimonio era un pacto de que 2 personas se unen con la intención delante de Dios en sus corazones de vivir el resto de sus vidas juntos. Anteriormente ese pacto se hacía simplemente de palabra. Manifestaba su intención y se dejaba conocer a su comunidad, a su familia, a la iglesia, y ahí la bendición. Y ese es el matrimonio. Un pacto, un compromiso de corazón, de querer vivir con una persona, respetarla, amarla, cuidarla el resto de sus vidas. Esa intención. Entonces, matrimonio. Y eso es también una necesidad que es fundamental para que Dios pueda usarte en su propósito. Porque si las personas vivimos por fuera de ese pacto, pues estamos viviendo en un desorden. No estamos supliendo una necesidad básica del ser humano en el diseño de Dios. Para que Dios te pueda usar con poder, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, para que tú puedas glorificar a Jesús, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Entonces, si volvemos al trabajo, dice, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Sí es verdad que el Señor nos manda a trabajar y a ser responsables, a suplir. Eso es verdad. Pero también nos dice el Señor, mira, no solamente a los varones, a las mujeres. Porque a veces hay varones que se afanan más en el trabajo porque si no sus esposas no están contentas. Porque sus esposas son exigentes. Las hay, ¿cierto? Algunas que son un poquito exigentes. Entonces los varones para tenerlas contentas, hay dicho que dice, mujer contenta, ¿cómo es? Happy wife, happy life. Entonces,
hay mujeres que quieren algo, entonces el varón tiene que trabajar más duro para poder que esté su mujer contenta. Y piensan que así van a hacer su vida feliz. Y no es verdad. Un hombre, una mujer de Dios, dice el Señor, debemos todos vivir satisfechos con lo que Dios nos dé. Sea poquito, sea un poquito más o sea mucho. Estar contentos y darle gracias a Dios por lo que Dios nos supla mientras tengamos suficiente para nuestras necesidades básicas. Ahora, si a Dios nos da más, amén. Pero el que Dios nos provee más de lo necesario no debe ser una consecuencia de estar afanados y ser ambiciosos y vivir codiciando más y más y más, porque eso es el sistema que vivimos hoy en día en el mundo, de que el sistema nos está invitando todos los días. El mundo que vivimos, especialmente me imagino en este país, en el mundo entero, pero este país es muy fuerte en eso, la publicidad y todo, nos están creando tantas necesidades. Todos los días nos sale el nuevo iPhone, sale el nuevo esto, sale el nuevo carro, sale el nuevo esto, sale cosas nuevas, tecnologías nuevas, mejores casas, más ropa, cambian las modas, en fin, una cantidad de cosas todos los días que están creando en nosotros más necesidades que no son reales, que están alimentando nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra vanagloria, y están haciendo que nosotros, hombres o mujeres, nos afanemos más, trabajando más, ambicionando más, luchando más para ganar más dinero, para prosperar más y tener mejores cosas, al punto que dice aquí el Señor que caemos, que el enemigo nos destruye, nos termina destruyendo. Porque si nosotros terminamos poniendo el trabajo como nuestra prioridad número uno en nuestra vida, y se vuelve más importante que vivir en el orden de Dios y cumplir el propósito de Dios. Entonces, hay que pedirle a Dios ese balance. No es ni un extremo ni es el otro extremo. Necesitamos vivir en el balance, saber hasta dónde debemos esforzarnos, ser responsables en su trabajo para suplir y saber siempre que nuestro proveedor no somos nosotros, es Dios. Y esto algunos tal vez podemos haberlo experimentado muchas veces. Y en mi caso personal yo he podido ver muchas veces eso en mi vida. Cuando sin buscar más, muchas veces el Señor me da más. Y si el Señor me da más sin buscarlo, es porque, bueno, Señor, así tú lo quieres, y amén, gracias. Pero así como nos puede dar más, nos puede dar menos. Y amén, gracias. Debemos estar satisfechos con lo que el Señor nos dé, pero nunca debemos de dejar que el trabajo se nos convierta en nosotros en algo que, fíjate, por causa del trabajo hoy en día, muchos cristianos no tienen tiempo para reunirse en las reuniones de la iglesia porque están cansados, están fatigados, están afanados, están estresados porque el tanto trabajo, tanto problema, tanto afán, están agotados porque el trabajo termina drenando sus vidas al punto de que ya ni tienen tiempo muchas veces ni para los hijos, ni para la familia, ni para nadie, porque el trabajo se convierte en lo más importante. Y piensan engañosamente que dando más dinero, más satisfacción financiera, están amando más, y es una mentira. El amor no está en el dinero, el amor está en el tiempo de calidad que le demos a las personas que nos rodean. Y dice el Señor, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos se extravían de la fe por causa del amor al dinero. Nos volvemos codiciosos. Y sin darnos cuenta podemos ir cayendo en eso, es lo triste. Porque el sistema que vivimos nosotros hoy en día es tan complejo y tan difícil que sutilmente estamos recibiendo tanta información, tenemos tantas tentaciones que van creando. Cada que vemos algo nuevo, ay, qué rico tener esto.
Mira esto, yo quiero comprar esto. Y todos los días está generando codicia en nosotros el sistema, para que entonces, digamos, tengo que buscar la manera de ganar más. Entonces muchas veces, si trabajamos para alguien en un trabajo, empezamos a presionar, a quejarnos que porque el salario no nos alcanza, que porque necesitamos más dinero, y si no nos aumenta nos vamos del trabajo y cosas así. Y probablemente sí nos alcanza, pero es que hay más necesidades que no son reales, que queremos suplir. Y a lo mejor terminamos perdiendo el trabajo y nos quedamos sin lo uno y sin lo otro, y después ahí estamos en problemas serios. Porque así es el enemigo. A veces el enemigo nos pone presiones por la codicia sutilmente, y termina, ¿qué? Dice la palabra, destruyéndonos. O en negocios, trabajo. Fíjate, a veces cuando somos independientes, muchas veces vamos a cotizar un trabajo y decimos, no, yo por menos de tanto dinero no lo voy a hacer, porque yo necesito ganar bastante dinero, porque quiero comprar estas cosas. Y a veces por querer ganar más, terminamos no teniendo trabajo. La codicia nos destruye por donde lo miremos. Si estamos independientes o si somos dependientes, la codicia, dice el Señor, nos destruye. No nos deja prosperar por un lado, y segundo, nos roba la vida espiritual. ¿Y de qué nos sirve, dice la palabra, ganar este mundo y perder nuestras almas? Entonces, dice el Señor en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que saber, como hijos de Dios, que nuestro proveedor es el Señor, y debemos de depender de Él y descansar en Él. Señor, yo soy responsable, mi trabajo. Yo no, porque otra cosa es volvernos irresponsables. Decir, no, Dios me provee, yo soy muy espiritual, entonces yo me levanto tarde, trabajo poquito y no hago mucho, pero Dios me proveerá. No. Una cosa es ser irresponsables y otra cosa es ser responsable, tener un orden, un balanceo, hacer las cosas para el Señor bien hechas, trabajar como para el Señor, hacer las cosas bien hechas para el Señor, y ya lo demás, Señor, es tu problema. Yo recuerdo cuando andaba yo quebrado financieramente con mi familia, con 3 hijos, y tenía un trabajo independiente, y el trabajo que tenía no me alcanzaba para suplir mis necesidades básicas. En ese caso no me alcanzaba para pagar la casa, para vivir, el mortgage. Y yo trabajaba de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo salía a trabajar todos los días y me cubría muchas necesidades básicas, restringidas, pero cubría. Pero para pagar la casa no me alcanzaba. Entonces yo me acuerdo de cuando ya conocí al Señor, yo descansaba del Señor y decía, bueno, Señor, ya eso es tu problema. Yo estoy haciendo mi parte, y de ahí para adelante tú sabrás lo que vas a hacer. Pero eso no significaba que yo me reunía 4 o 5 veces a la semana con la iglesia. No dejaba de reunirme, y días de semana, casi todos los días me reunía. El domingo, todo el día. O sea, no por eso dejaba de reunirme, dejaba de buscar de Dios, dejaba de congregarme, dejaba de buscar la presencia de Dios. Porque aún haciendo mi trabajo andaba buscando al Señor. Andaba relajado, andaba gozoso. No andaba preocupado, estresado, afanado, viendo a ver qué iba a hacer para no perder la casa, porque tenía una esposa y tenía 3 hijos y nos íbamos a quedar en la calle y tenía mi crédito destrozado, y entonces cómo íbamos a resolver. No, yo decía, Señor, eso es tu problema. Yo hago lo mío, tú te encargas de lo demás. Y así fue, el Señor se encargó. Y el Señor, ya muchos saben, el Señor hizo un milagro, como muchos que ha hecho en mi vida, sin yo mover un dedo, sin yo afanarme, sin yo buscar al Señor, me trajo la solución y nunca nos dejó sin casa. Porque la palabra de Dios es verdad. Entonces dice Mateo capítulo 6, versículo 31, dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, fíjate, una promesa de Dios. O sea, si nosotros vivimos afanados, la palabra afanados hoy pudiéramos decir estresados, preocupados por la comida, por el vestido, por las cosas, por el carro, por la casa, por las vacaciones, por comprar esto. Si esa es nuestra angustia, nuestra preocupación de día a día y vivimos estresados por eso, dice, eso es lo que hacen los gentiles. Quiere decir los que no tienen al Señor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre nosotros y una persona que no tiene al Señor? Ninguna. Dice el Señor. Los gentiles está bien que lo hagan porque no tienen al Señor. Pero nosotros, dice el Señor, dice, busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Quiere decir, pongamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Y después seamos responsables en nuestro trabajo, con un balance. Y ya dejemos que sea el Señor el que se encargue de ver qué es lo que nos quiere proveer a nosotros. Fíjate, yo puedo dar testimonio, yo puedo hablar, podría quedarme aquí todo el resto del día hablándoles de los milagros sobrenaturales que Dios ha hecho en mi vida, en las finanzas de mi vida. Tal vez muchos hermanos ni saben, porque no me gusta contarlos mucho, porque sueno como canzón. Pero todos los días yo veo la mano de Dios. Fíjate, desde que yo conocí al Señor en el negocio que Dios me había dado, desde ese entonces yo nunca he movido un dedo para buscar más. Yo he tenido iniciativas para ver cómo mercadeo más, para ver cómo logro, para ver cómo consigo, para ver cómo crezco, para ver cómo gano más, para ver cómo... No. Señor, yo hago lo que tú me pongas. Y Dios ha sido el que me ha ido trayendo, el que me provee, el que hace, el que mueve, el que trae las cosas. Y a veces le he dicho, Señor, no, trata de no traerme mucho porque me vas a complicar mucho la vida. Se lo he dicho, a veces. ¿Cierto? Y puede ser que algunos pensarán, es que es comodidad del hermano. A veces no quiere incomodarse mucho. Bueno, tal vez. Por un lado, a veces. Pero también porque yo tengo un poquito de temor en eso. Me preocupa a veces caer en lazos del enemigo. Que el enemigo me enrede. Y ya, aún así, de hecho, a veces está el momento en que me siento un poquito enredado. Y a veces tengo que luchar contra eso. Pero es algo que como hijos de Dios tenemos que siempre tener cuidado, tener un balance. Nunca perder la perspectiva de que lo más importante es el Señor. Dice allá Efesios, fíjate, quiero nomás leerte este versículo de Efesios para que nos demos cuenta que lo más importante es que nosotros cumplamos la vocación, el llamado de Dios en la vida de la iglesia. Porque dice el Señor, todo el propósito de Dios se cumple en la iglesia. Dice, Efesios 4:1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fíjate, andar como es digno de nuestra vocación. Para poder andar en nuestro llamamiento, fíjate cómo el Señor nos habla de unos requisitos. Dice, tenemos que andar con toda humildad, con toda mansedumbre. O sea que si la humildad y la mansedumbre no es parte de nuestro llamamiento, de nuestra vida, nosotros nunca vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Porque como hablábamos esta mañana en el compartir, la gracia de Dios se expresa en nuestra vida cuando hay humildad y mansedumbre. O sea, Dios puede obrar en nosotros solamente cuando hay humildad y mansedumbre. Muchas veces nosotros decimos, no, yo tengo talentos, Dios me ha dado dones y yo los voy a usar para la gloria de Dios. Y a lo mejor lo hacemos con buena intención, pero lo hacemos a nuestra manera, como a nosotros nos gusta y de acuerdo a nuestros criterios. ¿Cierto?
lo acomodamos a nuestra comodidad, a como nosotros queremos. Entonces, así no es. Cuando, fíjate, el Señor nos usa, porque ese es Dios. Siempre para que Dios nos use en nuestro llamamiento, Dios nos va a hacer pasar exactamente por donde no queremos. Contrario a la manera como nos gusta. Porque Dios tiene que hacerlo para que sea realmente el Espíritu y no nosotros. ¿Cierto? O sea, y para eso tiene que haber toda humildad y mansedumbre, humillarnos. Señor, heme aquí, úsame como tú quieres, Señor. Me someto a lo que tú digas. Y nos vamos a sorprender cuando nos humillamos. El Señor nos va a poner a hacer, oh Señor, pero eso no me parece, no es lo que yo creo, no, tal vez eso. Fíjate, el Señor se glorifica en nuestras vidas de la forma más absurda, humanamente hablando. No es a la lógica de nosotros, es a la lógica de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor, estábamos en ese deseo de que el Señor nos usara, mi esposa y yo, y orábamos, yo oraba y mi esposa también. Señor, había una expectativa, ¿cómo nos vas a usar, Señor? Pero fíjate, nosotros nunca le dijimos a Dios, Señor, úsame así, o yo quiero servirte así. Nunca se lo dije. Por el contrario, decía, Señor, muéstrame cómo tú quieres usarme. Y yo sabía que Dios me había dado ciertos dones y ciertos talentos, humanamente. Pero esos dones y esos talentos no sabía ni cómo se iban a usar. Y en un momento dado pensamos que Dios nos iba a usar como misioneros. Imagínate a Magda y a mí, Alejandro y Jimena, porque Felipe creo que no se apuntaba a ese paseo en ese momento. Estuvimos a punto de irnos de misioneros para Guatemala, las montañas. Estuvimos ya tomando, ya empezando a organizarnos para irnos. Pensábamos que ese era el llamado de Dios y Alejandro estaba feliz y Jimena, imagínate, Alejandro allá en Guatemala en las montañas predicando a los indios, ¿no? Y todo se abrió, hasta casa nos habían conseguido en la montaña, una casita, ahí más o menos, pero una casita. Y todo estaba ahí cuando ya estábamos dispuestos a irnos, cuando ¡pum! El Señor dijo, no, momentico, aquí es la cosa. Nos abrió la puerta para que empezáramos a pastorear en una iglesita, pastoreando una iglesia que sin querer, fíjate, muchas personas piensan es que el hermano Ramiro montó su propia iglesia. No, hermano, la gente puede pensar así. El hermano Ramiro nunca montó ninguna iglesia. El Señor me embarcó, cuando me di cuenta me tenía embarcado en una iglesia y yo no lo estaba buscando. O sea, como quien dice, no me dio opción. Empezamos ayudando y apoyando por los laditos y cuando me dio cuenta el Señor dijo, aquí no hay opción porque nos dejaron solos. O sales corriendo o sigues adelante en lo que yo te he puesto. Y Magda me decía, no, salgamos corriendo. Y yo le decía, yo no creo que seamos capaces. Magda no quería. Yo le dije, pero Magda, ¿cómo vamos a dejar? El Señor nos ha puesto ahí, ¿cómo vamos a dejar estas almitas ahí tiradas así o sea, por lo menos sigamos hasta que el Señor, y así fue cuando el Señor, sin darnos cuenta y sin querer, el Señor nos terminó involucrando, pastoreando sin darnos cuenta. O sea que, ¿ves? No fue que a mi manera, no fue como yo quería, no fue, no. Esperando que el Señor hiciera lo que quisiera nosotros. Y así nos ha venido llevando por donde Él ha querido, a la manera de Él. Tenemos que tener humildad y mansedumbre para someternos. Cuando el Señor dijo, vengan para Venus, dejen todo allá, vendan todo, dejen trabajo, iglesia, familia, vengan para Venus, al monte.
si no hubiera habido humildad y mansedumbre en nosotros, no lo hubiéramos hecho. Pero solamente así el Señor puede cumplir nuestra vocación. ¿Por qué? Porque Dios siempre, cualquier cosa que nos use va a estar en relación con la iglesia. Si no es por medio de la iglesia y para la iglesia, entonces no hay propósito de Dios, porque el propósito de Dios en esta tierra está enfocado en su iglesia, edificar su iglesia. Dice la Biblia en Efesios 2:10 que Dios preparó unas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Cristo Jesús para eso. O sea que no son las obras nuestras, no son las obras tuyas, no son las obras mías, sino las obras que ya Dios tiene de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjate, hace 15 o 16 años o 20 años, no recuerdo, un día haciendo ejercicio, un día Dios me mostró este local aquí en Venus. Estábamos viendo en David, ni conocíamos Venus, ni teníamos idea que eso existía. Dios me mostró y yo pude ver este local, lo miraba desde afuera, en una visión, y veía entre las ventanas, eran estas ventanas. Y yo me asomaba por estas ventanas y veía a los hermanos aquí alabando al Señor. Este mismo local. Cuando en ese momento, ¿qué se me iba a pasar por la cabeza en Davie? Toda la vida habíamos vivido en Davie, en Estados Unidos. Que de pronto el Señor nos fuera a mandar al monte. Donde uno mira aquí son vacas. Y no más. Nunca. Pero ya el Señor lo tenía preparado. Ya el Señor, desde antes de que yo naciera, ya el Señor tenía estas obras preparadas para nosotros. O sea, no es lo que yo quise hacer, es lo que Dios ya tenía para nosotros. ¿Ves? Entonces, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra lógica, no es con nuestra manera, es con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor. Entonces ya, para terminar, le damos Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces fíjate que aquí, como esto hay mucho que el Señor nos tiene que hablar y nos ha hablado mucho también, pero como el propósito de Dios está en ser edificados mutuamente como iglesia, ahí se cumple el plan de Dios. Entonces, pero para que se cumpla el propósito de Dios, dice, tiene que llevarse a cabo cuando estamos bien concertados y unidos entre sí. O sea que el propósito de Dios no se cumple aisladamente, individualmente, siendo tú por un lado, el otro por otro lado, cada quien a su manera. Entonces, si tú quieres servir a Dios a tu manera, tú no puedes cumplir el propósito de Dios. Pero si estás dispuesto a ser metido en la licuadora y ser molido para que seas una masa, contrario a lo que tú piensas, entonces Dios sí puede cumplir el propósito de Dios por medio tuyo en la iglesia. Entonces dice, bien, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, la ayuda mutua según la actividad propia de cada miembro. O sea que cada uno de ustedes tiene que actuar, funcionar en ese propósito en la vida de la iglesia, de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros el Señor nos ha dado, para que la edificación del propósito de Dios se lleve a cabo. Y esta edificación nunca puede hacerse si no hay el elemento amor de por medio, y el amor de Cristo, que es el amor verdadero, el amor que nos lleva a amarnos tal y cual somos, el amor que nos lleva a soportarnos, a perdonarnos, a ayudarnos sin ningún interés personal, no pensando en nuestros intereses ni pensando en lo que nos conviene, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros, que es Jesús en nosotros, que es el amor. Amén. Entonces vamos a dejarlo ahí porque pues de esto hay mucho que hablar, de la edificación de la iglesia, pero es muy importante
para resumir, que Dios sabe que tenemos cuerpos terrenales y entonces Dios quiere que funcionemos en un orden básico y que suplamos nuestras necesidades básicas para que a partir de ahí Dios pueda usarnos para cumplir su propósito. Así que no debemos desconocer, por eso dice la palabra, si vemos un hermano pasando necesidad, no podemos decir, hermanito, vamos a orar por ti. Y no tienes comida, pero vamos a orar por ti. No tienes nada en el refrigerador, estás sin trabajo, pero vamos a orar por ti, para que Dios te provea. No, vamos a ayudarte, vamos a darte comidita para que tengas con qué comer y vamos a orar por ti. Y vamos a ayudarte a conseguir un trabajo, vamos a orar para que Dios te provea un trabajo. Pero hay necesidades básicas que tienen que ser suplidas en el Señor para que Dios pueda proveernos. Y por otro lado, tenemos que tener balance para no caer en el otro extremo, en la codicia. Que en los afanes de este mundo, los afanes del trabajo, para que Dios termine drenando nuestra vida espiritual y no pueda cumplir su propósito en nosotros. Entonces, es un balance, es un orden. Dios es un Dios de orden. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe por su Espíritu para que podamos caminar en el orden de Dios, tanto en nuestra vida personal, nuestra vida de familia, nuestra vida de iglesia y nuestra vida de trabajo. Amén.